Hola a todos. Antes de que te sumerjas en la historia de hoy, necesito ser honesto. Este es un proyecto en solitario impulsado por la pasión, pero sin ninguna inversión. Lo único que me mantiene aquí creando contenido para ustedes es el apoyo de nuestra comunidad. Si te gusta lo que hago, por favor, considera suscribirte. Es lo que me permite continuar. Tu suscripción es lo que garantiza nuestra próxima historia juntos. Pasemos a la siguiente historia. La madre murió haciendo un único pedido a sus hijos, y el padre lo destruía todo. ¿Alguna vez has sentido la impotencia de ver a alguien deshonrar la memoria de un ser querido usando el luto como excusa para su propio orgullo? Esta es la historia de Ingrid, una mujer que dedicó años de su vida a una familia que no era la suya, solo para ser humillada por el arrogante padre de los niños. Fue una mañana de verano, bajo un sol abrasador, que todo cambió, pero ni ella ni el millonario que la despreciaba podían imaginar que la verdad, escondida en un simple trozo de papel, se convertiría en el arma más poderosa de justicia. Esta no es solo una historia de venganza, sino un recordatorio visceral de que la verdad, por más sutil que sea, siempre encuentra un camino para emerger y convertirse en el más justo de los jueces. Nuestro objetivo aquí es dar voz a estas narrativas. Comenta desde dónde nos ves y presiona suscribirse ahora. Es gratis, no cuesta nada y no saldrás del video, porque nuestra comunidad se niega a dejar que injusticias como esta pasen desapercibidas. Ven a ser parte de nuestro equipo y sé testigo del triunfo de la verdad. El luto de un padre puede ser un pozo sin fondo, una prisión de dolor y control que sofoca todo a su alrededor. El millonario Elias Thompson construyó una vida de perfección plástica para sus hijos, creyendo que el orden y la rigidez podían de alguna manera llenar el vacío dejado por su esposa. Se convirtió en el arquitecto de su propio dolor, controlando cada detalle de la vida de los gemelos, olvidando que la verdadera felicidad a menudo se encuentra en la imperfección y la espontaneidad. Él no lo sabía, pero estaba a punto de chocar con la realidad que tanto había evitado. Lo que él no sabía, sin embargo, era que en la ausencia física de su esposa, Ingrid era la única que recordaba la promesa que ella le había sacado a su marido. La batalla no era por reglas, sino por la memoria de una madre que anhelaba libertad para sus hijos. ¿Qué sucede cuando el control absoluto de un hombre choca con la inocencia y el orgullo, se topa con la verdad más cruel? La respuesta está en los próximos minutos, y no querrás perderte el detalle que lo cambia todo, porque la urgencia está en el aire. El olor a hierba mojada y la luz de la mañana entraban por la gran puerta de cristal de la mansión, pero para Elías solo traían la incomodidad del descontrol. El silencio de la casa que él valoraba fue interrumpido por el eco de risas inocentes provenientes del vasto jardín, donde sus dos hijos, Ezra y Elijah, jugaban con una manguera. Los cuerpos pequeños reflejaban el sol, las manos y los rostros sucios de tierra, una escena de pura alegría que a los ojos de Elías no era más que un ultraje, una afrenta directa al orden y la perfección que él imponía. Él observaba desde la ventana, con el vaso de café helado en la mano, la frente profundamente fruncida por el disgusto. El viaje de negocios había sido agotador, y lo único que deseaba era el silencio de su casa y la imagen de sus hijos impecables. Pero encontró el caos, el tipo de vida real que había desterrado de la casa. Su control, meticulosamente construido para sofocar el dolor de la ausencia, estaba en riesgo, y ya sentía la presión de un conflicto inevitable formándose, como una tormenta distante, pero segura. La voz de Ingrid, suave y paciente, sonaba como una canción para los niños, pero para Elías era solo ruido.
con las manos ágiles y cuidadosas, ella lavaba la tierra de sus rostros y cuerpos en una palangana de plástico, mientras explicaba con delicadeza lo que había sucedido. Notó la expresión sombría de Elías e intentó justificar la escena, diciendo que la ducha había dejado de funcionar y que la diversión espontánea era algo que a la propia Selena, la difunta madre, le habría encantado. Para Elías, sin embargo, no era más que una frágil excusa por su incompetencia, una justificación inútil para el caos que ella había permitido en su perfecta mansión. Ellos son mi herencia, no tu campo de pruebas para teorías de crianza de hijos, pensaba Elías, un escalofrío de ira recorriendo su espina dorsal. Para él, Ingrid no era más que una empleada y no tenía derecho a tratar a sus hijos con tal indignidad. En su mente, el trabajo de ella era mantener el orden, no el caos de la infancia. Esta era la mentalidad que lo impulsaba, la visión de que su riqueza y poder lo convertían en el único guardián de la memoria de Selena, y que cualquiera que desafiara esa idea era una amenaza que debía ser eliminada sin dudar. Abrió la puerta de cristal con un golpe seco, el sonido reverberando en la silenciosa inmensidad de la mansión, y la alegría infantil en el jardín murió instantáneamente. El olor a jabón y tierra mojada invadió el aire, pero Elías solo sintió el hedor de su autoridad desafiada. Caminó con pasos duros hacia Ingrid y los niños, que se encogieron detrás de ella, sintiendo la tensión en la alta e imponente figura de su padre. La voz de Elías, baja y venenosa, rompió el silencio. «Ingrid, ¿qué significa esto? No son animales de granja para ser bañados en una palangana. Estás despedida». El shock del despido, tan abrupto y cruel, se abatió sobre Ingrid con la fuerza de un puñetazo. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero lo que más le dolió fue la frialdad de Elías, que ni siquiera miró a los asustados niños. Yo solo estaba siguiendo sus deseos», susurró Ingrid, con la voz embargada, señalando el sobre arrugado en su mano. Selena quería que tuvieran una infancia feliz Pero Elías la interrumpió con un gesto de desdén, el veredicto final pronunciado con la certeza de quien se considera la única voz de la verdad. La humillación era completa, y el despido era solo el comienzo de una venganza mayor que estaba a punto de suceder. Las lágrimas corrían en silencio por el rostro de Ingrid. El golpe del despido no era nada comparado con el de ver la memoria de Selena ser irrespetada. Los niños, sintiendo la tensión en el aire, se aferraron a sus piernas, llorando sin entender la pelea de los adultos, pero comprendiendo que la persona que los amaba estaba siendo despedida. Elías, en cambio, mantuvo la cabeza en alto, los puños cerrados y la barbilla firme, negándose a mirar a los niños. Él ya había tomado la decisión y nada lo haría retroceder. La autoridad, para él, era el único camino a seguir, el único remedio para el caos. En el suelo, cerca de la palangana, había un sobre arrugado. Era la letra de Selena, la difunta esposa de Elías. Con la voz embargada, Ingrid le tendió el sobre. «Ella me pidió que te lo entregara el día que te olvidaras de quién era ella». Sin embargo, Elías le dio la espalda, negándose a aceptar el papel que podía cambiarlo todo. No quería una carta, quería su autoridad de vuelta. «Guarda eso y sal de mi casa, mañana por la mañana». La frase final, repetida con aún más desprecio, fue la confirmación de que él ya había decidido. Aquel sobre, arrugado en las manos de Ingrid, representaba el último intento de Selena de defender la inocencia de sus hijos y el amor genuino de su empleada por ellos. Pero Elías, en su orgullo herido y en la ceguera de su dolor, se negó a aceptar el papel que podía cambiarlo todo. Él no quería una carta, quería su autoridad restaurada, su orden de vuelta. «Guarda eso y sal de mi casa. Mañana por la mañana».
La frase, repetida con un desprecio aún mayor, era la confirmación de que él ya había decidido. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier ruido, lleno solo del eco de las palabras frías de Elías y del sonido del llanto contenido de Ingrid. El luto se había convertido en una armadura para él, y el dolor en una justificación para su crueldad. En ese momento, la mansión no era un hogar, sino un campo de batalla donde el poder y la arrogancia luchaban contra la verdad y la inocencia. La victoria para Elías parecía segura. Si esta historia de lucha por la justicia y la memoria de un amor verdadero te toca profundamente, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. El sufrimiento de Ingrid, la injusticia que padeció, es algo que muchos de nosotros hemos experimentado. Y aquí damos voz a esas historias para que nadie se sienta solo. Suscríbete ahora para que la verdad pueda ser el arma más poderosa, para que la justicia, aunque tardía, siempre venza. Recuerda, puedes cancelar cuando quieras, pero queremos que seas parte de esta comunidad que valora la verdad. El corazón de Ingrid latía como un tambor, haciéndose eco de la ira y la impotencia que se mezclaban en su interior. Ella sabía lo que contenía la carta, y más que eso, sabía que la humillación pública que había sufrido frente a los niños era un acto de pura maldad de Elías. La carta era una prueba de la confianza de Selena en Ingrid, pero también de la hipocresía de Elías. Él, que se decía guardián de la memoria de su esposa, estaba a punto de ser desenmascarado por su propia arrogancia. La venganza, para Ingrid, no era personal, era una cuestión de honor, de justicia para la amiga que ya no estaba. Pasaron las horas, y Elías estaba en su oficina. El olor a cuero y madera cara no lograba enmascarar la inquietud que lo consumía. Con un vaso de whisky en la mano, aún podía oír el sonido de la risa de sus hijos, y la suave voz de Ingrid se mezclaba con el recuerdo de Selena. Llamó a su gerente, pidiéndole que revisara el contrato de Ingrid y que organizara su salida inmediata. Necesitaba orden, silencio. Necesitaba que el recuerdo de ese día y de la insolencia de Ingrid desapareciera de su vida para siempre. Debe pensar que puede desafiarme, que puede jugar con mis hijos, con mi vida, pensó Elías, sintiendo cómo crecía la ira. Él era el jefe, el dueño de la mansión, el heredero de una fortuna, y ella era solo una empleada. Su luto y su dolor lo justificaban todo. Mientras tanto, en el otro lado de la mansión, Ingrid, con los niños ya dormidos, decidió que era hora de cumplir la promesa de Selena. Cogió el sobre arrugado y, con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a la oficina de Elías. No iba a ser despedida, iba a luchar. Debe pensar que puede desafiarme, que puede jugar con mis hijos, con mi vida, pensó Elías, sintiendo cómo la ira crecía en su pecho, un veneno que se extendía por todas sus venas. Él era el jefe, el dueño de esa gigantesca mansión, el heredero de una fortuna incalculable, y ella no era más que una empleada. En su mente, el luto y el profundo dolor por la pérdida de Selena justificaban cada palabra cruel que había pronunciado, cada acto de desprecio. Esa pequeña y sencilla empleada, con su calma y su bondad, se había convertido en el reflejo de todo lo que él no podía controlar, y por eso tenía que ser eliminada, su presencia borrada de la casa para siempre. Mientras se hundía en su arrogancia y en sus justificaciones, en el otro lado de la mansión, en su pequeña habitación, Ingrid decidió que era hora de cumplir la promesa de Selena y también de honrar su propia dignidad. Cogió el sobre arrugado y, con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a la oficina de Elías. No iba a ser despedida, a aceptar su destino. Iba a luchar, a defender la memoria de una mujer que ya no estaba allí, y a mostrarle al hombre arrogante que la riqueza y el poder no se superponen a la justicia y la verdad. La presión estaba al límite,
y ella sabía que el callejón sin salida en el que se encontraba era el preludio de un gran cambio. Llamó a la puerta de la oficina, un sonido débil pero determinado que rompió el silencio de la noche. Sin respuesta, abrió la puerta y lo encontró todavía sentado en su escritorio, con un vaso de whisky en la mano. Con la carta de Selena en la otra, con voz firme y decidida, dijo: «Elías, no me vas a despedir». Él la miró con desprecio, con el rostro sombrío. «Sal ahora o llamo a seguridad». Pero antes de que pudiera alcanzar el teléfono, Ingrid comenzó a leer la carta en voz alta. La letra de Selena era elegante, pero las palabras eran como una cuchilla de acero, cortando la arrogancia de Elías y exponiendo su verdad. La carta describía el miedo que Selena tenía al control excesivo de Elías, a su obsesión por la perfección. Le pedía que dejara vivir a los niños, que se ensuciaran, que se divirtieran. Y luego, el golpe fatal. Revelaba que en un acto de desesperación por proteger a sus hijos, había firmado un contrato de herencia, garantizando que la fortuna de la familia se le daría a Ingrid y a los niños si la arrogancia de Elías la hacía perder su trabajo por razones injustas. La revelación fue un puñetazo en el estómago de Elías, que por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente sin piso. El cuerpo de Elías se congeló. No podía moverse, la garganta seca, la mente incapaz de procesar la revelación. No era el único heredero, e Ingrid, la empleada que acababa de humillar públicamente y despedir sin remordimiento, ahora tenía el poder legal de quitarle la fortuna que él consideraba suya por derecho. La carta de Selena continuó, revelando una serie de secretos que lo desenmascaraban, exponiendo su hipocresía, su crueldad, la serie de mentiras que le había contado a ella y a la familia. El shock en su rostro era indescriptible, la arrogancia se desvanecía en pánico puro. El sonido del papel cayendo al suelo fue el único ruido en la habitación. El poder, antes en manos de Elías, ahora pertenecía a Ingrid, la mujer a la que había humillado y que, ahora, tenía la prueba de que él no era el hombre que creía ser. La carta era su venganza, su justicia. El rostro de Elías, antes lleno de desprecio, se puso blanco. Estaba en shock. La arrogancia se vació. Y lo que quedó fue solo un caparazón, un millonario sin control sobre su propia vida. Yo no lo sabía, tartamudeó, con la voz temblorosa, la humillación completa. Elías estaba en shock, el cuerpo aún congelado, la mente en una tormenta de negación y vergüenza. La arrogancia que por años lo había protegido de su propio dolor se desvaneció en un segundo, revelando a un hombre frágil y perdido. Yo no lo sabía, tartamudeó con la voz temblorosa, las palabras arrastrándose fuera de su garganta como arena seca. La humillación fue completa, el poder había cambiado de manos, y la justicia, tan brutalmente buscada por Ingrid, se había hecho realidad ante sus ojos. El millonario, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, ahora estaba a merced de una simple carta y una empleada. La disculpa que me debes, Elías, no es por despedirme, sino por olvidar quién era realmente Selena, dijo Ingrid, con su voz tranquila y firme, la antítesis del desespero de Elías. No estoy aquí para robar tu dinero. Estoy aquí para proteger su memoria y el futuro de tus hijos. El dinero nunca fue lo que le importó a ella, y no será lo que te redima ahora. La venganza de ella no fue la apropiación de la fortuna, sino la exposición pública de su crueldad, la aceptación forzada de que había fallado como padre y esposo. El silencio que siguió a su declaración fue pesado y absoluto. A partir de ese día, Elías cambió. Se disculpó no solo con Ingrid, sino con sus hijos, en un momento de pura vulnerabilidad que no había sentido desde la muerte de Selena. El cheque que había firmado para despedirla fue hecho pedazos, la representación de su arrogancia y su error.
La carta de Selena, antes una amenaza, se convirtió en un recordatorio diario de que la riqueza no se mide en dinero, sino en amor y honestidad, y que la justicia, cuando llega, es la lección más valiosa de todas. Le pidió que regresara, que se quedara, no como una empleada, sino como parte de la familia, la guardiana de la memoria de su esposa. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, junto a mi nombre. Haz clic en él y únete a la próxima historia, para que nunca olvidemos que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz y que la justicia, por más que se demore, es inevitable. Suscribirse es tu voto de confianza en nuestra comunidad, que busca la verdad y la justicia en un mundo de mentiras. La historia de Elías e Ingrid se convirtió en una leyenda en la mansión, una lección de humildad y de que la justicia puede venir de donde menos se espera. El sonido de una manguera goteando en el jardín, o la risa libre y alegre de dos niños, nunca volverían a ser lo mismo para Elías, pues ahora eran un recordatorio constante de que la riqueza no se mide en dinero, sino en amor y honestidad, y de que la arrogancia, tarde o temprano, siempre encuentra su precio.